Primero Samuel capítulo 5. En el capítulo 4 vimos que una vez que pelean los filisteos con la nación de Israel, al ser derrotados los israelitas, los filisteos toman el arca y la llevan con ellos, ¿verdad? Entonces el capítulo 5 nos va a explicar lo que sucede una vez que estos hombres se llevaron el arca de Dios a su ciudad. Dice 1 Samuel capítulo 5, 1, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod. Versículo 2 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ahora Dagón es un dios pagano, era el dios de los filisteos y este dios era mitad hombre y mitad pez. De la cintura para hacia arriba era hombre, de la cintura hacia abajo era pez, ¿no? Y era el ídolo que tenían estos hombres. Y pusieron el arca en el mismo cuarto, por así decirlo, donde tenían ellos a sus dioses, a su dios, perdón, Dagón. Dice, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y notemos lo que pasa en el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces lo que sucede es que, como ya lo hemos quizás mencionado, Dios es un Dios celoso, y uno de sus mandamientos es que Él no comparte su gloria con nadie. Uh, Él no quiere que tengamos ídolos, Él solamente quiere que lo adoremos a Él. Y lo que sucedió aquí es de que, aunque en el capítulo 4 vimos que no hubo nada de gloria o que la gloria fue quitada, notemos que en el capítulo 5 Dios no necesita al pueblo de Israel para darse gloria, para darse su lugar, para demostrar su poder, la superioridad y la soberanía que tiene ante todo. Y este fue un vivo ejemplo de que Dios es un Dios vivo, ya que el ídolo de estas personas fue humillado delante de ellos. Y lo que pasa es de que, pues, han de verse sorprendido, lo agarran, lo han de ver sacudido, lo levantan una vez más y se van, ¿no? Dice que volvieron a su lugar. Pero notemos lo que pasa en el versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, no fue solamente un accidente. Uh, Dios le demostró más gráficamente el mensaje que estoy tratando de traer aquí a la mesa. Uh, Hay personas que tienen sus ídolos, que tienen sus estatuas, que tienen sus santos, por así decirlo, y no podemos ignorar el hecho de que, como dice la Biblia en los Salmos y en otros pasajes bíblicos, y también en sus profetas, que son creación de nuestras manos. Nosotros mismos tenemos que levantarlos y moverlos a ellos. Cuando es evidente que ellos no pueden hacer nada por nosotros, no están vivos, ¿verdad? La palabra dice que tienen ojos, no ven, nariz, no huelen, boca, no hablan, y sin embargo nuestras personas les rinden culto a estos ídolos. Dios no quiere que tengamos ídolos. Dios simplemente quiere que siempre estemos atentos y dispuestos a servirle y temerle solamente a Él. Y también, ¿no? Era evidente que Dios les estaba demostrando su poder, su gloria. Y estos hombres negaron, como los hombres de hoy en día, la evidencia de que hay un Dios, y en vez de someterse a Él y arrepentirse, tratan de buscar, de seguir haciendo las cosas como ellos mejor piensen que son. Y niegan y rechazan todo el consejo de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que les va a pasar.
Y eventualmente también a estos hombres en la actualidad es lo que les va a pasar al negar y rechazar la verdad en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y hay algo curioso, ¿no? Si leemos mejor dicho, en la Biblia griega, mejor conocida como la Septuaginta, en este versículo en particular, dice la palabra que hubo como un estallido grande y que surgieron ratas y hubo gran destrucción, ¿no? Y lo voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Porque dice versículo 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora dice el 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Ahora vemos aquí que esos tumores, ¿qué eran? Esos tumores, por los comentarios que estuve leyendo, eran como hemorroides y también como la peste bubónica, donde al tener tu contacto como con las ratas que les mencionaba, la piel se te torna como muy oscura, negra. Creo que es similar como a la peste negra, ¿no? Y lo que sucedió aquí es de que estas naciones estaban, o estas ciudades, por así decirlo, estaban jugando como el juego de la papa caliente, ¿no? Se aventaban el arca y en vez de haberse aprovechado y arrepentido y buscar el perdón del único Dios, lo que hacían era querer deshacerse de él. Entonces, lo que dice aquí el 10 es de que entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y también cuando le notaba lo de las ratas, antes de que se me pase, cuando veamos el capítulo 6, en el versículo 5, dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra. Entonces, por eso es como que tiene sentido que en el texto de la Septuaginta haya estado esta parte donde se hace mención de los ratones. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces nos quedamos en el versículo 10, ¿no? Cuando dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces todos sabían que era evidente que el arca era peculiar, había algo en el arca que les demostraba que tenía poder en sí misma. Entonces solamente Dios puede hacer eso. Y ellos no entendían eso, ellos rechazaban aún con las evidencias que el arca misma por sí, o mejor dicho, Dios a través del arca les revelaba, ¿no?, su poder. Ellos no se arrepentían ni querían hacer paces con Dios, ¿verdad? Sino que querían alejarse. Dice el 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea, era tan grande el desastre que era aquí, que sus voces obviamente eran bastante fuertes. Y lo que me llama la atención aquí, ¿no?, cuando dice, enviad el arca del Dios de Israel, y vuelva hacia su lugar, y no nos mate. Si leemos en 2 de Corintios,
del versículo 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El punto que quiero dar aquí a demostrar es de que si estamos en Cristo, nosotros eventualmente no vamos a experimentar la muerte segunda, que es la separación de Dios. Vamos nosotros quizás a morir, ¿verdad? La muerte natural, pero hay una segunda muerte, la cual es la separación del hombre del hombre de Dios. Entonces, una vez que morimos nosotros sin Cristo, estamos destinados a morir por segunda vez, y eso se expresa en el infierno, siendo lejos, estando lejos de Dios. Pero los que están en Cristo van a tener la oportunidad de no experimentar esa muerte y van a estar delante de Dios, glorificándolo en el cielo. Entonces, yo quisiera que ustedes siempre, y ese es el propósito de cada video que hago, que siempre tomemos en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos arrepintamos y aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Porque si no estamos con Dios, somos enemigos de Dios. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y la verdad, Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Dios los bendiga.